Pues continuamos en Ponte en Acción. Es tiempo de momentum, de ver cómo es el momento del contexto de los mercados, de la macro. Hasta ahora recibimos a Mariano Valderrama, responsable de análisis macro en Intermoney. Mariano, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, lo primero, estamos en el inicio de una reunión de 2 días de la Reserva Federal, donde Powell hablará mañana y, si todo se confirma como parece, volverá a llevar la contra a Trump y mantendrá tipos. ¿Qué esperas de esta reunión y de esos argumentos que respaldan a Powell, o cómo lo ves? La Reserva Federal realmente lo que necesita en el momento actual es recopilar toda la información derivada de los aranceles en firme. Actualmente lo que ha sucedido es que las acciones del Ejecutivo estadounidense pues han añadido mucho ruido y el hecho de aplicar aranceles, luego posponerlos o en otro caso, por ejemplo, dejarlos en estado de hibernación durante 90 días, ¿no? Como ha sucedido con muchos de ellos, pues eso hace que al fin y al cabo la Reserva Federal tenga bastantes problemas a la hora de llevar a cabo una proyección lógica. ¿Qué sucede? Que la Reserva Federal realmente en el seno interno ellos conciben que el reto, ¿no? para la economía está más en una presión sobre la inflación subyacente, a pesar de que el último dato haya sido bastante bueno, ¿no? Por así decirlo, bueno en cuanto a que se ha visto una atenuación del mismo. Entonces, dentro del objetivo dual de la Reserva Federal, el acento está más en las presiones alcistas sobre la inflación más que en el pleno empleo. Y aquí es donde realmente Powell pondrá más el acento, ¿no? Yo creo que el mercado, por ejemplo, puede coger y empezar a ir descontando menores recortes de tipos de interés, considerando que, como hemos dicho, la Reserva Federal todavía está calibrando las implicaciones de los distintos aranceles. Con este contexto vamos a recibir, Mariano también se nos suma a este momento, a nuestro siguiente invitado. Tenemos a Alberto, estaba buscando aquí ahora mismo Alberto García, CEO en ACI Partners. Alberto, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, pues ahora sí, completamos la mesa virtual, Mariano. Ya tenemos a Alberto. Estábamos señalando precisamente a cuenta atrás, esta cita con Powell y el desafío que enfrenta la Reserva Federal. ¿Qué esperáis de esta cita? Pues un poco muy en línea con mi compañero. Realmente lo que vemos es que Powell pues tiene ese objetivo dual entre inflación y pleno empleo, y creemos que va a ir más de la mano de esperar y ver los datos macroeconómicos y cómo el hard data sale, y de ahí tomar una decisión. Nosotros en principio, como bien decías, creemos que va a llevar un poco la contraria a Trump en ese sentido, y los mercados tenemos que ver no solamente si no baja tipos, que no creemos que lo vaya a hacer, sino sobre todo la rueda de prensa posterior, que ahí es donde tenemos que ver si el mensaje va a ser más dovish o más hawkish. Nosotros creemos que en principio, pues hasta que no salgan esos datos, Powell no va a echar más leña del fuego y va a intentar evitar una caída del mercado, dentro de que siempre la Fed es independiente de la parte más de la parte de gobiernos. Precisamente mirando a esa fotografía, la FED trabaja con esa macro de Estados Unidos, donde venimos además de haber conocido ese informe de empleo, donde la mirada está puesta en cómo puedan venir a partir de ahora el impacto de esos aranceles. Este fin de semana minimizaba Donald Trump el riesgo de una recesión, incluso de desabastecimiento, hablando de otras cuestiones. ¿Cómo os veis ahora mismo esa macro de la primera economía del mundo con lo que tenemos y dónde veis los principales riesgos? Alberto.
De momento, lo que sí estamos viendo es la publicación de resultados del primer trimestre está siendo algo más positiva. Se ha descontado mucho escenario negativo, sobre todo en sectores como el consumo discrecional y el tecnológico, y los datos hasta ahora pues no han sido tan malos. El forward guidance ha sido de cautela y es normal. El problema que tenemos con los aranceles es que no sabemos la cuantía y la duración. La cuantía porque Trump lo usa como una medida de presión y que va cambiando, y la duración porque igual ves brotes verdes que al día siguiente pone un tuit y el mercado lo recoge. En este sentido, lo que sí que creemos es que cada vez quedan menos vendedores y hay mucho dinero fuera del mercado por esa cautela. Cualquier noticia positiva creemos que puede ayudar a la última pata de esa recuperación en V-shape que en forma de V que estamos viendo actualmente. Mariano, ¿cómo lo veis? Esa fotografía mirando tanto a la descripción como a los riesgos de la economía americana. Bueno, la fotografía todavía es relativamente difusa porque, por ejemplo, en materia de riesgo de recesión, actualmente el horizonte que proyecta, por ejemplo, Bloomberg para 12 meses es de un 30%. Realmente yo creo que hablar de recesión son palabras mayores considerando que Estados Unidos, antes de Trump, de la designación como presidente, venía de un momento con un mercado laboral muy sólido y un crecimiento económico bastante bueno. Entonces, considerando, por ejemplo, esta solidez del mercado laboral, teniendo en cuenta, por ejemplo, los últimos datos de nóminas y también poniendo el foco en que las vacantes todavía son superiores a las 7 millones, a mí me parece palabras mayores, como he dicho, pues cotizar el efecto de una recesión. El problema es que la fotografía todavía es relativamente difusa porque, bueno, cuando tú tratas de llevar a cabo una política arancelaria más férrea, los efectos de las políticas arancelarias pues se materializan en un relativo corto espacio de tiempo. Y eso, por ejemplo, genera, como hemos visto la semana pasada, pues un impulso en el acopio de inventarios. Lo vimos, por ejemplo, en el dato de PIB, como había repuntado, por ejemplo, determinadas partidas como inventarios o importaciones, y también veíamos, por ejemplo, el auge del gasto de consumo personal, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hay que esperar es un poco a ver cuando estos aranceles sean más claros y se sepa principalmente dónde está, porque poco a poco estamos viendo cómo realmente el foco arancelario está principalmente en China, en el sector de bienes y luego en aluminio y otros determinados metales, ¿no? Entonces, una vez que tengamos, por ejemplo, esta imagen más clara, pues podremos, por ejemplo, calibrar, ¿no?, el efecto arancelario en sí sobre la economía. Sin embargo, hay que tener en cuenta que realmente todo tema de tensión comercial arancelaria juega en contra de la actividad. Es decir, para mí los grandes rasgos son riesgos al alza sobre la inflación y riesgos a la baja sobre el crecimiento. En este escenario, sin lugar a dudas, está detrás, ¿no?, lo que siempre habéis puesto sobre la mesa, la importancia de los planes de Trump a la hora de buscar esos niveles de endeudamiento, ese volumen de deuda que tiene Estados Unidos, como lo que tiene que refinanciar, y ese dólar también como objetivo. Y estamos viendo cómo el dólar sigue relajado, mientras que hemos visto la revaluación incluso de otras monedas, con análisis que acompañaban decir, bueno, hay otros países que les interesa revaluar en Asia para buscar el mejor acuerdo comercial. No sé, a la hora de leer precisamente lo que está pasando en ese mercado de divisas con el dólar, con la fortaleza del euro, que ya os preguntaré por la eurozona, ¿cuál es la fotografía que estáis viendo en cuanto a lo que son esos planes finales de Donald Trump? Valderrama. Bueno, yo creo que cuando tú llevas a cabo, por ejemplo, medidas con poco orden, al final generas grandes desajustes. Y para mí, uno de los problemas que ha sido, por ejemplo,
que se ha puesto de manifiesto un riesgo sobre la actividad en Estados Unidos. Y esto, por ejemplo, ha depreciado el dólar. ¿Qué pasa? Que ahí tienes un problema porque realmente el gobierno estadounidense lo que necesita es, en el momento actual, a lo mejor un dólar más sólido. ¿Por qué? Porque un dólar más sólido te ayuda a netear el efecto arancelario. Al fin y al cabo, por ejemplo, si tú estás aplicando aranceles sobre las importaciones procedentes del extranjero, pues tienes que pagar en divisa, tienes que pagar en divisa local. Entonces, si tú, por ejemplo, contamos con un escenario donde el dólar es más sólido, al tipo de cambio te favorece, ¿no? A la hora de pagarle al importador de otro país. El problema está en que, claro, con esta debilidad del dólar, ese efecto de los aranceles a los cuales tiene que hacer frente podríamos decir, ¿no? El industrial estadounidense que está importando esos productos de fuera, pues cuentas con el efecto de los aranceles negativo y luego también cuentas con que ese efecto relativo de neteo que te pueda tener un dólar sólido, pues tampoco cuentas con él, ¿no? Entonces yo creo que ahí ha habido un problema un poco de timing por parte del gobierno estadounidense, ¿no? La otra cuestión está en que, bueno, por un lado, ¿no? Se está llevando a cabo una cierta presión sobre la Reserva Federal para que reduzca tipos de interés. Que la Reserva Federal no reduzca tipos de interés o que el mensaje sea de más cautela de cara a acciones más acomodaticias, por otro lado, tampoco le viene mal al gobierno de Donald Trump, porque eso permite dar un poquito de cierto empaque, por ejemplo, al dólar. Es decir, si la Reserva Federal lanza un mensaje demasiado dovish, el propio mercado también puede cotizar bueno, que hay un escenario recesivo más claro, ¿no? Y eso también, por ejemplo, generaría incluso una mayor depreciación del dólar. Como digo, ¿no? El problema de llevar a cabo una política arancelaria con cierta celeridad y a lo mejor poco ordenada genera una serie de desajustes que es muy curioso porque lo que te balancea por un lado te lo desbalancea por el otro, ¿no? Es una particularidad bastante interesante que hay que tener en cuenta. Alberto, ¿cómo lo veis desde aquí? Sí, ahí es muy en línea con lo que comenta Mariano. Realmente lo que estamos viendo es que cuando el mercado suele caer, el dólar es uno de los activos refugio. En las caídas que hemos tenido en marzo y hasta el 9 de abril, lo que hemos tenido es un efecto contrario con caída de mercado y debilidad del dólar, cosa que pasó en Reino Unido con Elizabeth Truss, cuando quería con la rebaja de impuestos y su plan fiscal. Aquí realmente una depreciación del dólar por tema de importaciones no le viene bien a Estados Unidos. Y luego hay que ir también a la parte de fundamentales. Debilitar el dólar es algo que se ve reflejado por flujos. Una visión más negativa de la parte de tipo de interés, que están muy ligados también a las divisas, los diferenciales de tipo de interés, no es positivo para la economía americana. Aquí sí que vemos que después del primer empuje de evaluación del dólar con un euro más fuerte que favorece en este caso a Europa, no solamente por divisas, sino también porque las evaluaciones relativas a Estados Unidos estaban más atractivas, pues puede poner algo de estabilidad en el medio plazo si Powell no baja tipos, como comentaba Mariano. De terminar, Alberto, a la hora de terminar con esas oportunidades que diseñáis desde aquí, ¿cuál es vuestra estrategia mirando los distintos mercados? Sí, en la parte de renta variable nosotros estábamos en abril overweight, así que compramos ese buy the dip y con todo lo que se había quedado atrás, como es el sector tecnológico o la parte de consumo discrecional. Y a medida que hemos tenido este rebote, seguimos con ese posicionamiento positivo en renta variable, pero acompañado de la renta fija. Ahora que hemos visto los tipos americanos subir, están cerca del 4,40,
pues sí tener algo de gobierno y luego apuestas tácticas por la parte de crédito. Una ampliación de spread que sufrimos durante la caída de mercado ha dejado las rentabilidades del crédito atractivas, y si no vamos a ese escenario tan negativo que se priceó de recesión, sino un escenario más como el que se barajaba en los últimos, en 2023, 2024, de no landing, pues creemos que apuestas tácticas por crédito, un poco de gobiernos como colchón, más apuestas tácticas en renta variable con lo que comentaba, más factores como el de calidad, pues pueden hacer que se pueda navegar bien este fin de primer trimestre del 2025. Ujú. Por terminar, Mariano, veníamos de ese análisis macro, pero a la hora de ver esa lectura desde Intermoney, de esas oportunidades o dónde están los principales focos de atención, ¿hacia dónde apuntáis? Bueno, yo creo que los focos, por ejemplo, como hemos estado comentando, es ser cauto en aquellos sectores, por ejemplo, que pueden estar más atenazados. Sin embargo, nosotros tenemos una visión relativamente constructiva que creemos que puede ser bastante favorable para renta variable, ¿no? Y es el hecho de que hemos visto, por ejemplo, acciones por parte del gobierno americano con relativa vehemencia, pero luego lo que hemos visto ha sido como, por ejemplo, cómo se ha ido retrayendo un poco, ¿no? Yo creo que si consideramos que para mí, por ejemplo, lo más importante dentro para confiar en posiciones favorables de cara a renta variable es contar con mercados laborales sólidos, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que esto es una particularidad bastante positiva y creo que puede beneficiar, por ejemplo, pues la relativa toma, ¿no? de posición a lo mejor bueno, que pueden causar cierta zozobra, pero a lo mejor no tanto, ¿no? Por el hecho de que se cuenta con un respaldo bastante positivo en ese aspecto. Luego, pues bueno, creo que también que a lo mejor lo que hemos visto ha sido una depuración, a lo mejor en renta variable estadounidense, con unas valoraciones muy altas. No sé muy bien hasta dónde está un poco el efecto de, podríamos decir, que se ha relativamente normalizado, ¿no? Determinadas valoraciones o que realmente se cotizaba por un escenario adverso, ¿no? Pero bueno, yo creo que también puede ser un momento bastante bueno pues, por poner el foco en activos europeos, ¿no? Considerando, por ejemplo, esa política fiscal más expansiva, esas intenciones de gasto en infraestructura, en mercados laborales sólidos, como hemos dicho, y bueno, a lo mejor un escenario menos vehemente en materia arancelaria. Pues muchísimas gracias por este momento, por este tiempo de análisis. Mariano Valderrama de Intermoney y Alberto García de Aci Partners. Gracias a los dos. Buen día, buen negocio. Igualmente, muchísimas gracias. Gracias, buenas tardes. Hasta luego.